Bueno, continuamos. Entonces, un triángulo es escaleno siempre y cuando la longitud de los tres lados del triángulo sean diferentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongámosle a este punto K, ¿sí? De nombre K, de H a K va a medir, por ejemplo, 3 centímetros, de K a J 4 centímetros y de H a J 5 centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los lados son diferentes, por lo tanto, la medida de los ángulos internos también son diferentes, ¿sí? Entonces, alfa, beta y teta van a tener diferente medida, ¿ya? Ahora, podemos clasificar a los triángulos según la medida ya no de sus lados, sino de sus ángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo tener, según la medida de los ángulos, los triángulos acutángulos, ¿no? Por ejemplo, aquí observa, tienes un triángulo ABC y este triángulo es acutángulo porque sus tres ángulos, alfa, beta y gamma, son agudos, ¿sí? La medida de estos ángulos son agudos, es decir, todos son menores que 90 grados, pero mayor que 0 grados, ¿sí? Entonces, no puede pasarte a 91, 92, de 90 para arriba ya no puede medir tu ángulo, ¿sí? Entonces, esa es la condición para un triángulo acutángulo. Un triángulo rectángulo, vas a reconocer que es rectángulo porque uno de sus ángulos es recto, ¿sí? ¿Cómo lo reconoces? Porque se forma aquí un cuadradito, ¿sí? El ángulo recto siempre se dibuja de forma de un cuadradito y quiere decir que la medida de este ángulo, en este caso beta, va a medir 90 grados. Un ángulo recto siempre va a medir 90 grados y por lo tanto te va a formar un triángulo rectángulo, ¿ya? Los lados que forman este ángulo de 90 grados se llaman catetos y el que queda, el opuesto, hipotenusa, ¿ya? Tienes por último el triángulo obtusángulo. ¿Cómo sé que es obtusángulo? Porque solo uno de sus ángulos es obtuso. ¿Qué es obtuso? Es decir, que la medida, en este caso, del ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados. ¿Sí? Puede medir 91 grados, 92, 120 grados, 130.